El chico se despierta con una bofetada en la cabeza. Su padre estaba decepcionado diciendo que era la vergüenza de la familia, pero lo que no sabían era que Yuren podía dominar todas las artes marciales del mundo en el reino de la crisis en la frontera norte. Un ejército avanza. Su duque Ailen está asombrado gritando que es increíble. Zombies se levantan y caminan hacia ellos. Ailen comenta que sus números exceden su imaginación y traen las pesadillas. Niebla venenosa. Un soldado le dice al duque que mire hacia arriba. Y se sorprende. Incluso, un caballero de la muerte de Ulian está entre ellos. Ni siquiera entre los 10 caballeros de alto nivel que luchan por los vivos podría alguien garantizar la victoria contra él. Dice que con su fuerza actual no pueden ganar, y deberían retirarse para aguantar un segundo. Ailen responde que no pueden, ya que la muralla ya está dañada, y si la puerta cae de su reino, se acabará. No importa el sacrificio que hagan hoy, deben detenerlos. Pero entonces, algo pasa a toda velocidad a su lado. Un joven monta. Su capa carmesí se extiende por el campo de batalla. Ailen pregunta quién está avanzando tan descuidadamente y el soldado lo reconoce. Es su refuerzo de las rocas del sur, Marqués de Yuren Rocks, el único que lucha con dagas. El soldado intenta decir que su oponente es Dulian. Una simple daga nunca podría causar daño. Hasta que el arma se hunde en el zombie, se hunde cortando el cuerpo del no muerto. Ailen está sorprendido y el caballero se pregunta si Dulian se estaba fusionando. Quiere saber cómo es posible. Mientras Yuren lanza sus dagas, cada una golpea a los zombies y comienza a disolver sus monstruosas formas, derritiéndolos a todos con un solo golpe, haciendo que la gente se pregunte si es un santo enviado desde los cielos. Yuren piensa que están siendo ridículos. Simplemente era todo lo bueno para el cuerpo que él tomaría para sí mismo. 6 meses antes, el joven se despierta de repente. Se pregunta dónde está. Mientras un hombre se acerca al joven, Maestro Yuren levanta la cabeza y dice que es una belleza, pero su ropa es extraña, y lleva una espada. La mujer pregunta cómo se siente el joven maestro, porque iba a llamar al sacerdote esta vez. Yuren extiende su mano captando la atención de la mujer diciendo que solo quiere preguntar algo, pero la chica ya se ha ido. Se levanta de la cama preguntándose dónde demonios está hasta que mira hacia un lado. Viendo su figura gorda en un espejo, se pregunta dónde fue su joven, y ha puesto cuerpo y por qué se convirtió en un niño gordo. Incapaz de comprender esto, el joven intenta convencerse a sí mismo. Todo es un sueño, y si duerme de nuevo tal vez se despierte. El sacerdote se acerca y dice que el joven maestro finalmente se ha despertado. Mientras tanto, un hombre entra en la habitación y lo llama bastardo, porque la desgracia que ensució el nombre de su familia finalmente se ha despertado. El sacerdote le dice a su señor que solo se acaba de despertar, y el castigo puede esperar. El hombre gruñe un poco, y el sacerdote dice que para alguien a quien golpeó hasta dejarlo inconsciente no está muy herido. Su mente está estable y la mayoría de sus heridas están curadas, lo cual es un alivio. Sin embargo, el señor grita que lo prefiere muerto, porque intentó asaltar a su prometida. Es una bestia. Ahora tiene 19 años y es hora de crecer. Incluso su hermano menor ha despertado su aura, pero el hermano mayor todavía está gordo y sin una pizca de energía. Yuren repite esto completamente sorprendido. El señor advierte que una vez que se recupere, debe ir a ella y rogarle perdón. Yuren repite ella y su padre responde que es su esposa Ilia, y si ella no lo perdona será verdaderamente castigado preguntando si entiende. Y el protagonista acepta. El señor advierte que en cualquier caso debe dejar de traer desgracia sobre el nombre de su familia. Yuren tiembla de miedo preguntándose si esta es su identidad. Así que debe ser Wellington Rocks. El señor se sorprende de que lo llamen por su nombre llamándolo mocoso, y abofeteándole la cara por ser lo suficientemente audaz como para llamar a su padre por su nombre. El tipo grande fue golpeado durante varios segundos. El sacerdote intenta calmar a su señor, pero sin éxito. Yuren piensa que no puede ser. Esto debe ser un sueño. Recuperando la conciencia después de un tiempo, se levanta sobresaltado. Se pregunta por qué no se ha despertado en el mundo real. La mujer se acerca preguntando si finalmente está despierto. Yuren llama a Aaron y la mujer responde pero se confunde. Cuando no hace más contacto, el protagonista pregunta si está atrapado allí porque se metió con Ilia y fue noqueado. Aaron confirma, pero pregunta por qué de repente está hablando tan cortésmente. Yuren está de acuerdo y pregunta si realmente lo golpearon así. La mujer confirma añadiendo que para ser precisos asaltó a Lady Ilia, y ella lo golpeó hasta que se desmayó. El protagonista maldice su vida dejando a la chica perpleja mientras grita que la cagó porque no había duda. De alguna manera había sido transmigrado a la novela web que escribió, pero no como el protagonista, sino como el villano basura que avergüenza al personaje principal y pierde miserablemente su vida en un callejón sin nombre. Yuren se pregunta cómo sobrevivir en un mundo tan incierto reflexionando que es un mundo de fantasía, y no tiene idea de las habilidades de este tipo gordo.
pero al menos sabe sobre los encuentros desvanecidos y los objetos que el protagonista aún no ha obtenido. Así que decide prepararse rápidamente. Mientras se sienta en la cama, se ve obstaculizado por el centro de gravedad mal gestionado de su pesado cuerpo. Aaron pregunta si el joven maestro está bien. Yuren responde, ciertamente no, pero nota algo diferente. La chica le dice que debería estar descansando. El protagonista piensa que no podía ver antes, pero por eso frunció el ceño antes. Una pantalla del sistema estaba al lado de Aaron. Dice que las habilidades de la chica son espada veloz, espejo claro y adaptación del aura. La chica llama al joven maestro una vez más. Yuren lo niega diciendo que estuvo loco por unos segundos, pero está bien ahora y ella debería atender sus deberes. Aaron acepta y se gira para irse mientras el protagonista la observa. Reflexiona sobre espada veloz. Originalmente, Aaron era mucho más fuerte. Mientras se incorpora en la cama, dificultado por el mal gestionado centro de gravedad de su pesado cuerpo, Aaron pregunta si el joven amo está bien. Yuren responde que ciertamente no, pero nota algo diferente. La chica le dice que debería estar descansando. El protagonista piensa que antes no podía ver, pero por eso frunció el ceño antes. Una pantalla del sistema estaba al lado de Aaron. Dice que las habilidades de la chica son espada veloz, limpiar mi espejo y adaptación del aura. La chica llama al joven amo una vez más. Yuren lo niega, diciendo que estuvo loco por unos segundos. Pero ahora está bien, y ella debería atender sus deberes. Aaron acepta y se gira para irse mientras el protagonista la observa. Reflexiona sobre espada veloz. Originalmente, Aaron era mucho más fuerte, y un personaje con más talento que los caballeros normales, pero quiere saber qué es esta afinidad que está en cero. Se pregunta si es un simulador de citas y si apareció porque jugó demasiados juegos de ese estilo. Quiere saber qué tipo de construcción de mundo es esta. El protagonista piensa un poco considerando el comportamiento normal de Yuren y la afinidad no negativa, pero esa no era la parte importante. Ver su propio cuerpo en el espejo. Mientras espera a que aparezca la pantalla del sistema, grita así y mira su pantalla de estado con la habilidad del ojo de la creación y los 4 cielos del clan Tang, pensando que tiene algunas habilidades especiales, pero entre ellos, la habilidad de los 4 cielos del clan Tang era de ese webtoon de wuxia que amaba, porque la heroína era extremadamente hermosa. Es el clan que se especializa en venenos y armas ocultas. La construcción del mundo era una mezcla, pero decide esperar porque si obtiene las artes marciales de los 4 cielos del clan Tang, tendría una gran oportunidad de sobrevivir allí. Esta era un arte marcial de una secta renombrada en la provincia de los 4 cielos, en las novelas de wuxia conocida por varios venenos, y especializado en asesinatos silenciosos. Se pregunta por qué está aquí, si se supone que este es un mundo de fantasía medieval, pero esto significa que puede desbloquear sus habilidades. Wellington camina hacia su habitación hasta que Aaron llama a su señor. Pregunta si su hijo se ha despertado y la chica confirma. Wellington pregunta cómo se ve. Aaron responde que todavía no parece estar del todo bien, se cayó cuando intentó levantarse y su estado general parecía pobre. Wellington dice que el padre Helio le dijo que la herida no era profunda, pero su hijo parecía un poco extraño. Porque antes, si te hubieran dicho que le rogaras perdón a Ilia, harías un berrinche, pero ahora, extrañamente, simplemente lo aceptó. Su personalidad no ha cambiado, solo estaba aturdido. Mañana probablemente estará furioso buscando venganza contra Ilia. Aaron dice que su joven amo mejorará gradualmente. Wellington se da la vuelta molesto, dejando a la chica en shock. Dice que incluso él, su propio padre, se había dado por vencido con él, pero la chica todavía creía que debería sentirse mal por la chica y dejarla vivir su vida como caballero, preguntándose lo difícil que era permanecer debajo de él. Pero Aaron piensa que no, porque hoy el joven amo parecía diferente de alguna manera, y era difícil de explicar. Antes, Aaron gritó preguntando de qué estaba hablando. El protagonista respondió que solo quería hacer un poco de ejercicio, y ella debería mostrarle el camino. Aaron cuestionó si realmente iba a entrenar ahora, y Yuren confirmó preguntando cuál era el problema. La habilidad del ojo de su creador le permitía ver los estados, pero no tenía idea de cómo desbloquear las artes marciales del clan Tang de Sichuan. Tal vez se debía a su obesidad, así que por ahora solo haría ejercicio hasta que encontrara una manera. Yuren pensó que esta mansión era gigantesca, del tamaño de varios estadios, y ya estaba exhausto. Pero si intentaba hacer ejercicio en su habitación, su grasa simplemente seguiría volviendo a la cama. Definitivamente, necesitaba dejar de hacer ejercicio en casa. También todos los sirvientes que encontró mostraron un extremo disgusto hacia él, pero considerando cómo solía ser Yuren, no podía culparlos por ello. Continuaron caminando y Yuren preguntó si ya estaban cerca. Aaron respondió que casi habían llegado. Este era el tercer centro de entrenamiento, y la mayoría de los caballeros usan el primero y el segundo. Yuren de repente notó a alguien frente a él. Vio que la afinidad era menos 90 y uno con posibilidades de enviarlo a su ataúd. Este hombre era Rekaolian, quien llamó al joven amo preguntando qué lo había traído a su sala de entrenamiento. Yuren lo reconoció de inmediato y el hombre se rió.
diciendo que era un honor que el joven amo aún lo recordara. Yuren estuvo de acuerdo y miró la espada sobresaltado. Luego de repente llamó a Aaron. Preguntó si había pasado algo entre ellos. Aaron preguntó si no recordaba hace unos años, cuando el marqués lo obligó a entrenar. El furioso joven amo llamó a Re-Caolian un escudero. Re-Caolian blandió su espada mientras se reía, y después de eso el marqués se dio por vencido en hacerlo entrenar. Yuren gritó que era inútil. Re-Caolian lo miró por el rabillo del ojo pensando en esta pieza inútil de nada. Yuren decidió que huiría... Quería saber si había otra sala de entrenamiento. Como deseaba usar una solo. Aaron dijo que esta era la cuarta sala, pero estaba muy lejos y los materiales eran pobres, así que probablemente estaba vacía. Orina respondió que era perfecto y que debería ir allí, porque si iba a perder peso, necesitaba hacerlo correctamente. El guardaespaldas estuvo de acuerdo y le dijo que la siguiera. Ella le mostró la cuarta sala de entrenamiento, y la Orina respiraba con dificultad por la caminata. Miró hacia abajo viendo una mesa de equipo, y pensó que el clan Tang de Sichuan se especializaba en lanzar cuchillos, así que decidió que debería intentar mirar los objetivos frente a él. Eres un objetivo en uno de ellos. Y mueve la daga a la altura de su cara moviendo su brazo hacia atrás. La lanzó con todas sus fuerzas, pero la daga simplemente rebotó en el suelo sin alcanzar su objetivo. Se quejó de haber pensado que podría desbloquearlo, pero luego notó a Aaron detrás de él, así que puso una excusa diciendo que solo estaba jugando. Primero debería desarrollar resistencia básica y decidió que correría algunas veces alrededor del salón. Entrenaría por su cuenta para que Aaron pudiera hacer lo que quisiera. Aaron cuestionó esto completamente incrédulo porque Yuren había ido a los campos de entrenamiento y comenzó a trabajar duro. Era extraño y cuestionó cuánto duraría. Pasaron 3 semanas, y el señor dijo que durante 3 semanas enteras no había dejado de entrenar. El joven había perdido mucho peso, y su apariencia había cambiado notablemente como se esperaba de su hijo. Sin toda esa grasa, era verdaderamente guapo. Se preguntó si realmente había madurado en el castillo del protagonista. Pensó que había perdido mucho peso, pero la técnica del clan Situantán se negó a desbloquearse. Lo intentaría durante un mes, y si no funcionaba, simplemente robaría algunos de los encuentros afortunados del protagonista. Aaron llegó de repente diciendo que traía la cena. El joven le dio las gracias. Era sopa de shirin, una comida rica en nutrientes excelente para quemar grasa y desarrollar músculo. Yuren se quejó de la comida, y Aaron preguntó si estaba cansado de ella. El protagonista confirmó que no había comido nada más durante 3 semanas enteras, y la chica llamó al joven amo. Quería saber qué quería realmente, perder peso o convertirse en caballero. Yuren respondió que deseaba convertirse en caballero, y Aaron dijo que en este territorio incluso el poderoso marqués comía sopa de batido después del entrenamiento, así que el joven amo debería dejar de quejarse y comerse la sopa de una vez. Yuren aceptó las órdenes a regañadientes. Pensaba que estaba viviendo y aprendiendo, pero se preguntaba qué clase de vieja costumbre era esta. En cualquier caso, esta sopa le había ayudado a perder grasa, así que se la comería por ahora. Cogió un poco con una cuchara y se la llevó a la boca. Yuren notó algo diferente y se preguntó qué era, porque hoy el traje de Chernobyl sabía un poco diferente. Una pantalla del sistema apareció frente a él advirtiéndole que había ingerido Enea, pero otra notificación también apareció en secuencia. El protagonista había satisfecho la condición para desbloquear la habilidad del clan Tang de Sichuan. Su habilidad había sido desbloqueada, dejando al protagonista completamente incrédulo. De repente, la marquesa notó que alguien llamaba a su puerta y les dijo que entraran. Era su esposa quien anunció que había traído té. Keina, su segunda esposa, preguntó qué estaba mirando con tanta atención. Wellington respondió que solo estaba pensando en lo hermoso que era el jardín. Keina dijo que ella misma lo estaba cuidando con gran atención, y su marido habló de sus admirables habilidades. Pero su esposa de repente lo abrazó, preguntándole cuándo elegiría a Colin como su heredero. Como había mencionado antes, ya que de todos modos ya estaba decidido, sería bueno hacerlo rápidamente. Wellington resistió el abrazo y llamó a Keina, advirtiéndole que tomaría un poco más de tiempo. Keina preguntó por qué, ya que había dicho que lo nombraría el mes pasado. El Lord lo confirmó, pero probablemente ella también había oído que recientemente parecía que Yuren finalmente había entrado en razón y era el hijo mayor de la casa Rox. Si realmente se esforzaba, podría ser un buen sucesor. Keina dijo que era cierto, que también había oído mucho y estaba preocupada, pero parecía haberse recuperado al menos, lo cual debía ser un alivio para su marido. Wellington dijo que era gracioso pensar que, después de ser golpeado por su prometida, realmente despertó. Pero surgió una pregunta: ¿qué haría con el sucesor? El Lord respondió que Yuren solo había estado entrenando durante 3 semanas y era mejor observar un poco más, pero prometió que si Yuren volvía a sus viejas costumbres, inmediatamente le daría el título de heredero a Colin. Keina dijo que iría primero a su habitación y que él debería terminar su trabajo rápidamente. Finalmente, saliendo de la habitación del duque, se mordió el labio con rabia.
Llamó al nombre de Yuren y le dijo que esperara y vería. De vuelta en su habitación, el protagonista estaba impresionado de haber desbloqueado la habilidad. Luego, declaró que la familia Situantang se especializaba en veneno y la condición para desbloquearla era ingerir veneno. Pero deteniéndose a pensar, miró el estado de la sopa de nuevo. Tenía un icono y quería saber qué había encima. Al mirarlo, el texto se desplazó hacia abajo. Vio que incluso mostraba una hierba Hanyang utilizada para la parálisis. El joven parecía emocionado y Aaron parecía perpleja, queriendo saber por qué el joven amo no estaba comiendo. Yuren respondió que comería y se llevó otra cucharada a la boca mientras masticaba. Pensó por un momento más preguntándose quién había puesto el veneno. Como Yuren usualmente no era derrotado por el veneno, algo había cambiado el flujo de la historia y ahora que lo pensaba, algo no había sucedido todavía. Recordó a su padre junto a Colin. Se preguntó por qué su padre no había nombrado oficialmente a Colin como heredero. Todavía. ¿Y si era porque él había comenzado a entrenar? En cualquier caso, esto y la comida probablemente venían de ese lado. Tragándose el último bocado, de repente otra pantalla del sistema apareció frente a él. Advirtió que se habían cumplido las condiciones para el veneno de parálisis semanal. El joven anunció que había terminado de comer. Esto estaba tan bueno que me daban ganas de llorar. Aaron se sorprendió. Yuren dijo que quería estar solo por un rato, y preguntó si podía irse. La guardaespaldas simplemente asintió. Le dijo que descansara, ya que lo vería mañana. Y Yuren asintió dándole las buenas noches. Cuando ella salió de la habitación, el joven se giró hacia el espejo. Dijo que ahora revisaría el clan Situantang. Ordenó que el ojo del creador apareciera de inmediato. El sistema mostró su estado y la tasa de sincronización que había bajado a 97. Yuren dijo que era una interfaz inteligente. Y si te enfocas solo en la parte con el icono de más, vio que ahora tenía artes marciales de veneno y habilidades de armas ocultas. Primero decidió que revisaría eso. Solo la habilidad de parálisis débil estaba desbloqueada, pero no tenía técnica interna. El protagonista dijo que había muchos venenos y que debería desplazarse hacia abajo tanto como pudiera, hasta que vio que el veneno final era la invisibilidad. Esto significa que debes desbloquear los iniciales primero, ya que es un sistema de niveles. Para lograr la habilidad más básica con la parálisis, necesita una técnica interna. Tenía sentido, ya que el clan Tang de Sichuan usaba energía interna para almacenar venenos, y ahora revisaría las artes marciales. Había 3 opciones de artes marciales: las artes del veneno negro, la aguja del trueno y la energía divina de 10,000 venenos. Yuren dijo que era una elección fácil, especialmente para un fanático del wuxia. Las artes marciales del veneno negro se enfocan en el veneno, el arte marcial de la aguja del trueno se enfoca en el equipo oculto y la técnica de la energía divina de 10,000 venenos tarda más en mejorar, pero le permite mejorar tanto su veneno y equipo oculto usando esa técnica de inmediato. El sistema canalizó energía hacia él. Yuren dijo que era increíble. Los mantras de la técnica simplemente estaban grabados en su mente. Tenía que intentar hacer circular la energía ahora mismo. Quitándose la camisa y sentándose en la cama, reunió energía en su dantian. El joven notó un flujo extraño por todo su cuerpo. Esto debe ser chi. Tenía que guiarlo a través de sus meridianos y almacenarlo en su dantian para construir su fuerza interna. Al día siguiente, el joven terminó su concentración. Exclamó que era increíble. Esas novelas de artes marciales no mentían sobre entrenar toda la noche sin dormir. Esto era la realidad. Y no se sentía cansado en absoluto, pero el hecho era que su cuerpo estaba lleno de energía. Podía sentir un flujo de ki a su alrededor. Podía decir cuántos pájaros había fuera de la ventana sin siquiera mirar. También sintió una energía cálida en su dantian. Y ahora se hacía circular ki en su cabeza sin un espejo. La ventana de estado se abriría mostrando que tenía una estrella en la técnica. El protagonista sintió un aura familiar fuera de la puerta. Miró allí hasta que Aaron la abrió llamando a su joven amo, ya que había venido a despertarlo. Pero como se veía intacto, no debía haber dormido. Aaron respondió que simplemente sucedió de esa manera. Ella respondió que no era bueno y que debería descansar para el entrenamiento de hoy. El protagonista lo negó diciendo que ya iba. Se sentía increíble y estaba en gran condición, así que tenía que entrenar. Aaron asintió e informó que prepararía el desayuno primero. Salió de la habitación preguntándose cuándo el joven amo había comenzado a ganar músculos. Fuera de los campos de entrenamiento, Yuren se acercó a las dagas sobre la mesa. Murmuró que era verdad. Mientras recogía una daga, se preparó para lanzarla, pero luego notó algo diferente. Frente a sus ojos había una mira, justo como en los juegos de disparos en primera persona, así que apuntaría con precisión al objetivo, moviendo su cuerpo rápidamente, mientras Aaron observaba preocupado. Yuren lanzó el arma y golpeó el objetivo, liberando un aura púrpura. Luego dijo que realmente lo había hecho, y el guardia quedó impresionado. El protagonista también liberó las armas ocultas del sistema. Aaron llamó al joven maestro preguntándole qué acababa de hacer. El protagonista respondió que tampoco lo sabía.
y pensó que los resultados del entrenamiento del mes pasado comenzaban a notarse. Ella respondió que no había manera, quedando completamente impactada. Joran reflexionó que era la primera vez que la veía así y se preguntó si debería intentarlo de nuevo. Sostuvo la daga una vez más. Pensó que cuando la lanzó, sintió como si su energía interna surgiera de su dantian y era bueno, porque esta vez la lanzaría más rápido y con más fuerza. La lanzó una vez más al objetivo, incrustando la daga. El objetivo incluso se hizo añicos. Aaron quedó completamente asombrado por esto, y el protagonista mantuvo una sonrisa en su rostro. Pensó que tener puntería como un juego era básicamente usar un truco. Lo creas o no, en el pasado había un juego en primera persona llamado Ataque de Batalla, y ganó el torneo Internet Cat. Aaron preguntó, ¿qué demonios era eso? El protagonista quería saber si ella sentía algo diferente en él, y la guardia repitió su pregunta. Ella dijo que sí, y además del hecho de que había perdido más peso que ayer, realmente no podía decir. Y el protagonista le preguntó sobre la pérdida de peso. Aaron lo confirmó diciendo que había estado entrenando todos los días y bebiendo sopa chirin, pero hoy había cambiado más notablemente. El protagonista estaba confundido, y se preguntó si ella no podía sentir la energía interna fluyendo en su cuerpo. Esto significaba que en este mundo solo él podía usar energía interna y nadie podía detectarla. Así que había ganado un poder increíble. Se rió entre dientes preguntándose si debería seguir practicando. Golpeó el objetivo 2 veces seguidas con extrema facilidad. Dijo que esta vez intentaría algo diferente. Incrustó una daga en el mango de otra. Lo declaró perfecto, asombrando a su guardia una vez más. Ella preguntó si podía intentarlo una vez, sosteniendo la daga y apuntando con calma. La chica la lanzó con todas sus fuerzas, pero ni siquiera alcanzó el objetivo ni golpeó el costado. Yuren dijo que había algo que ella no era capaz de hacer, y la chica se frustró. Entonces el joven notó de repente algo. Una ventana de estado había aparecido sobre su cabeza. Ella había desbloqueado la habilidad de corte directo. El protagonista repitió la parte de que era ejecutable con cualquier arma. Dijo que lo probaría. Mientras Aaron se molestaba porque no le funcionaba. Se preguntó si debería intentarlo con esto. Le dijo a Aaron que se apartara por un momento. Ella preguntó qué había en su mano, mientras él sostenía una espada de madera rota. El protagonista la levantó hasta el punto más alto, sintiendo mucha energía interna en su cuerpo, fluyendo desde su dantian hasta sus brazos. Así que la lanzó ejecutando el corte directo. Esa espada rota se incrustó en el centro del objetivo, e hizo añicos todo a su alrededor. Aaron quedó impresionado y preguntó qué demonios era eso, queriendo saber qué tipo de poder tenía el joven maestro. Yuren respondió que no estaba seguro y tal vez era solo práctica. Su guardaespaldas respondió que era imposible que fuera solo eso. El protagonista dijo que sabía que ella informaba de su entrenamiento a su padre, así que tenía un favor que pedir. Quería que mantuviera este asunto en secreto por un tiempo. Aaron cuestionó esto, y Yuren dijo que estaba probando muchas cosas ahora y se explicaría más tarde. Así que ella debería esperar. Ella simplemente aceptó y así pasó el día. El personal de la casa se despidió diciendo buen trabajo y que se verían mañana. La misma rutina sucedió con un hombre llamado Perú, que simplemente lo aceptó caminando con calma. Cambió de dirección. Yuren lo observó con una expresión fría. Entonces decidió usar el ojo del creador en él. Este era Perú con afinidad 0, el poder del toque venenoso y movimiento ágil. Yuren dijo que esta habilidad le permitía poner veneno en su comida, y definitivamente era este tipo, así que finalmente haría la prueba real. Porque la flecha que flotaba en su mano iría directo a este tipo, susurrando la invocación del veneno paralítico. Su aura descendió a sus 2 dedos índices. De repente, sintió algo extraño en su cuerpo. Se dio la vuelta gritando que su cuerpo no podía moverse. El protagonista se acercó al hombre inconsciente diciendo que la prueba fue un éxito. Pudo ver que la duración total era de 1 hora y movería a este hombre primero, cargándolo sobre su espalda, mientras me caía en otra parte. Perry sufrió. El protagonista le dijo que reaccionara. Quería saber si había recuperado la conciencia y sabía quién era. Perry tembló de miedo. Y el protagonista dijo que si quería vivir, debía responder correctamente, preguntando si era él quien había puesto veneno en su sopa. Tenía algunas preguntas para este hombre. Perú debería parpadear una vez si la respuesta era correcta y 2 veces si era incorrecta. Le preguntó si entendía. Y Perú parpadeó una vez. El protagonista decidió preguntar de nuevo, queriendo saber si él era quien había envenenado su sopa. Perú lo miró fríamente y solo parpadeó una vez. Yuren preguntó si el veneno que le dieron era la hierba Hanning. Perú se estremeció y parpadeó una vez más. Pasando a la siguiente pregunta, el protagonista preguntó si quien lo envió fue la marquesa Kaina. Yuren se sorprendió por la respuesta, ya que Perú lo había negado. Le dijo al hombre que no mintiera, porque podía saberlo todo, y si mentía no viviría mucho más. Ahora preguntaría de nuevo, queriendo saber si la señorita Kane había dado la orden. Perry se asustó aún más y lo negó una vez más. El protagonista pensó que no parecía estar mintiendo. Quería saber quién era, pero actuaría por un tiempo.
diciéndole que comiera y tragara esto porque se llamaba el veneno inicial. El hombre tragó, y el protagonista dijo que a partir de este momento le quedaba exactamente un mes. Si no tomaba el antídoto que él poseía, pasado el mes todos sus órganos se derretirían, y a partir de ahora era mejor seguir sus órdenes. Le preguntó si entendía, y Perú estuvo de acuerdo. Ahora el protagonista tocó su cabeza tratando de liberar el veneno paralizante. El hombre ya no está restringido. El protagonista le dice que puede moverse y hablar ahora, y Perú acepta. Yuren dice que preguntará una vez más queriendo saber quién lo envió. Perú tiembla ligeramente de miedo, diciendo que fue el comandante del caballero, Carax Livington, quien había ordenado que el joven amo debía perder la vida como soldado. Antes de que termine el año, el protagonista piensa que es el hermano mayor de Kane, nombrado comandante por sus contactos. Pero eso no era importante. Le entrega un trozo de papel a su nuevo subordinado, un par de preguntas. ¿Si es que no eran todos venenos? El protagonista piensa que poca gente tiene un conocimiento como el de este tipo. Incluso le dice que alguien como él podría adquirirlos en el mercado negro y debería tomar el dinero de Carax. Debe traer todos los venenos, empezando por el que ya tiene, para mañana por la noche. Perry pregunta, ¿por qué necesita todos estos venenos? Heron responde preguntando cuándo le dio permiso para hacer preguntas. El subordinado simplemente entiende con vacilación. Yuren se gira diciendo que deberían irse rápidamente. Y además, a partir de hoy, todas sus sopas medicinales deberían contener mucha hierba Henao. Perú cuestiona esto. Completamente impactado de vuelta en su habitación, el protagonista dice que fue increíble y que las artes marciales son verdaderamente fuertes, más allá de toda medida, y aún así cayó en su veneno inicial, donde solo recogió varias hojas y Perú lo creyó de todos modos. Por ahora necesita dominar rápidamente las artes marciales de los 4 Tang celestiales. Si las cosas fueran diferentes, entonces, según escribió, ocurrirían terribles eventos alrededor del mundo. Después de que pasa un día entero, Perú llama al joven amo, informándole que trajo todas las hierbas venenosas que tenía a mano. Dejando algo de ginseng y hojas sobre la mesa, el protagonista dice que esto era hierba hanying, la enredadera verde inversa, y el otro era un tinta de cuervo. Perú se sorprende preguntando cómo lo sabía, ya que todas eran hierbas tóxicas raras. Yuren responde que era muy básico, y reflexiona que puede ver todo esto con la ventana de estado, pero cambia de tema preguntando por qué Perú tenía los otros venenos. Si la miel y la hierba serían suficientes para hacerlo, Perú responde que la miel y la hierba tardan mucho tiempo, y si se desarrolla resistencia, cualquiera puede soportarlo. Si se mezcla con la enredadera verde, los efectos se hacen más fuertes. El protagonista resume que si los venenos se combinan, se vuelven más fuertes y más difíciles de detectar. Queriendo saber dónde aprendió Perú sobre venenos, Perú dice que cuando tenía 8 años fue vendido a la familia Tiempo Viviente y aprendió de un maestro de venenos. Había unos 20 niños, pero todos perecieron, y solo él sobrevivió. Yuren piensa que sin una afinidad por el veneno, los niños no sobrevivirían mucho tiempo, y Perú no parece estar agradecido a la familia. Así que ganó a una persona útil diciendo que lo hizo bien. Y eso era todo por hoy. Perú agradece al joven amo y le desea una noche tranquila. El protagonista se queda solo en la habitación, pensando que era hora de empezar con esas hierbas venenosas allí. Se las comería todas. Llevándose una a la boca, el protagonista siente como si fuera a vomitar por el sabor. Su sistema le notifica que todos los venenos han sido ingeridos y hay un gran peligro. Así que debe meditar y ascender al nivel 2. El protagonista respira hondo, tratando de concentrarse con todas sus fuerzas. Después de que pasa otro día, Erin llama a su puerta diciéndole a su señor que ya era de mañana. Ella nota que el joven amo ya se había despertado y se sorprende porque el joven amo estaba sentado en la cama meditando. Ella cuestiona qué demonios le había pasado a su cuerpo. El protagonista logra alcanzar 2 estrellas y adquiere el arte marcial del tesoro dracónico y 3 venenos más. Luego se despierta con una sonrisa en su rostro. Ella quiere saber qué demonios le pasó al joven amo, pero huele un olor extraño y se queja de ello. El protagonista simplemente lo acepta y se rasca la cabeza. Reflexiona que era cierto, cuando la energía interna y las artes marciales avanzan un nivel, se eliminan muchas impurezas del cuerpo. Luego camina diciendo que huele un poco y debería abrir la ventana. Aaron le pide que no haga eso y que vaya directamente al baño. A medida que avanza el día, ella guía el camino del joven amo. Yuren se ríe al ver que estaba aprendiendo los movimientos del arte marcial de los pasos dracónicos, una técnica optimizada de movimiento y evasión utilizada por la familia Tang. No puede creer en que está aprendiendo algo que solo aparece en las novelas, pensando que solo imitará los movimientos por ahora. Aaron llama al joven amo y se gira queriendo saber por qué de repente caminaba como un borracho, y qué le pasaba a su cuerpo. El protagonista responde que está bien y que no debería preocuparse, riendo mientras camina de un lado a otro. Aaron pregunta si realmente está bien, porque iba al salón de entrenamiento 1 hoy, y había muchos caballeros allí.
El protagonista confirma que ciertamente estará bien. Solo tenía curiosidad por cómo entrenan los otros caballeros y ella no necesitaba preocuparse por él. Aaron advierte que ya casi los caballeros entrenan arduamente, balanceando sus espadas de arriba abajo y de lado a lado. Un caballero se sorprende y pregunta quién era esa persona, porque esa mujer era la sirvienta del joven amo mayor, pero quieren saber quién era el joven apuesto detrás de ella. La gente se asombra recordando que el joven amo perdió toneladas de peso por el entrenamiento, queriendo saber qué tipo de magia usó para pasar de ser un don nadie. El protagonista piensa que no importa si estos tipos susurran en voz baja. Su energía interna le permite oír todo. Aaron señala a un tipo en el pasillo concentrado en el entrenamiento que parecía ser un aprendiz de caballero, pero su postura era excelente, y probablemente pronto se convertiría en un novato. Estos movimientos eran formas básicas de esgrima de rocas, por lo que el joven amo debería observar cuidadosamente, mientras Yuren se da cuenta de que ese tipo era Clyde, un personaje clave en la novela que se convierte en el protagonista Ali. Nunca había escrito su pasado antes de que lo encontraran. Clyde balancea su espada de arriba abajo, y Yuren piensa que era interesante para él estar en un lugar como este. Una buena oportunidad llegaría más tarde de todos modos. Hoy, estos caballeros que tenían una afinidad negativa con él, se convirtieron en sus sujetos de prueba. Primero, probará en Shane, eligiendo a un caballero de pelo morado como su objetivo. Decide activarlo, y el caballero lo siente al instante, cayendo al suelo de rodillas, mientras otras personas corren hacia él, queriendo saber qué era y si necesitaba ir al baño. El hombre lo niega, babeando mientras intenta soportar el dolor, cae al suelo y los caballeros gritan que necesitan llamar al sacerdote. Pero de repente el dolor del hombre desaparece y su jefe pregunta qué pasaba. El dolor había desaparecido, y el jefe pregunta si estaba bromeando, y le dice que vaya al baño. El caballero intenta argumentar que realmente estaba sufriendo de dolor. Aaron dice que estuvo bien, y esta vez activará la niebla de desintegración del alma, que causa miedo y confusión en el objetivo dentro del alcance de repente. Un caballero oye un golpe porque el hombre frente a él se había convertido en un demonio aterrador. Aaron ve a los hombres caer al suelo gritando que el demonio se vaya. Ella pregunta por qué estaban así en su pesadilla. El hombre se enfrenta a un demonio y un esqueleto que intentan quitarle la vida, maldiciéndolo, pero de repente todo desaparece. Preguntan qué fue eso. De repente Aaron piensa que no puede dejarlos perder, y que fue suficiente prueba por hoy, ya que fue impresionante, así que anuncia que volverá por hoy. Aaron pregunta si se está retirando tan pronto, y el protagonista responde. Había ruido allí e iría al salón 4 como estaba planeado. Al entrar se encuentra con una chica. Ella dice que un invitado para el joven maestro había llegado. La señorita Celia Marcus había venido a verlo. La mujer en la ventana dice que esta vez realmente romperá la resistencia de Yuren. Volviéndose hacia el protagonista que simplemente la llama por su nombre, la chica de repente se sonroja, y Yuren pregunta si ella ya había llegado. Ilya no lo reconoce y pregunta quién era antes cuando la criada llamó, y anunció que Ilya Marcus estaba esperando. El protagonista piensa que era su prometida de voluntad fuerte que venía a visitarlo. Probablemente fue esta vez cuando ella exigió romper el compromiso, pero Yuren seguía negándose, y diciéndole que no pensara así, el joven dice que la situación no se puede evitar. De vuelta en la habitación el protagonista responde que era él, Yuren. La chica se sorprende, y él dice que ha pasado un tiempo. Ilya dice que escuchó el rumor sobre él, perdiendo peso por el entrenamiento, pero pensó que era obviamente falso, porque ni siquiera habían pasado 2 meses y había cambiado tanto. El protagonista dice que fue porque trabajó duro. Dejando a Ilya confundida después de ser golpeado, Yuren luchó durante mucho tiempo. Luego decidió cambiar su vida. Ilya preguntó si quería contraatacar por venganza, pero el joven se negó. Se arrodilló agradecido con ella, porque ella lo había ayudado a entrar en razón, y realmente lamentaba lo que había sucedido. Dijo que aceptaría si ella quería romper su compromiso por eso. Ella simplemente preguntó quién era. Ya que no lo reconocía, Yuren respondió que era el antiguo don nadie de la familia Rox de nuevo. Se disculpó profundamente por todo lo que había hecho. Delia se sorprendió por esto. El protagonista pensó, para ser honesto, no fue su culpa, pero el dueño original de este cuerpo es la razón por la que estaba pidiendo perdón. Ellie no era solo una heroína simple. Ella poseía la habilidad de reina de la espada, que solo mejoraba aún más su habilidad con la espada. Más tarde, salvaría al protagonista caído, e incluso derrotaría al villano final, todo gracias a su habilidad. Por eso, incluso si el compromiso se rompiera, sería beneficioso restaurar su relación y hacerla su aliada. Pero Ilya le dijo que se levantara preguntando si hablaba en serio sobre esto. Aaron respondió que sí y prometió, pero la chica se negó. Exigió que lo jurara todo mientras emanaba una aura aterradora. El protagonista pensó que era una presión sofocante y había visto esta escena en alguna parte antes. Ilya dijo que no quería vivir como lo hacía antes.
y si rompía el acuerdo, ella lo golpearía. El protagonista estaba confundido ya que el asterisco original, asterisco Ilia, le había dicho esto al protagonista. De cualquier manera, no podía respirar, murmurando sobre el miríada veneno del arte divino eléctrico. Ilia se sorprendió cuando el protagonista se levantó. Ella cuestionó cómo resistió su aura. Pero el protagonista aceptó y lo juró con una dulce sonrisa en su rostro. Ilia se avergonzó y se giró para irse diciendo que lo vigilaría. Si lo arruinaba una vez más, romperían el compromiso sin importar la razón. El protagonista se sorprendió de que aún no lo hubieran terminado. En el castillo del señor, Wellington preguntó si había encontrado a Yuren y la chica confirmó. Él cuestionó si ella había tomado su decisión. Helia confirmó una vez más diciendo que el compromiso no se rompería sin importar qué. Wellington preguntó por la razón. Helia explicó que su padre siempre decía que la gente no podía cambiar. Pero había un rumor de que Asterisco. El asterisco había cambiado y ella tenía curiosidad. Se había estado preguntando, se había vuelto a ser el Yuren débil pero gentil de su infancia. En cambio, se había convertido en una persona completamente diferente, y por eso, quería creer en él solo esta vez. Wellington preguntó si eso era todo, y la chica lo afirmó. Pero si vuelve a ser un perdedor, lo golpearé hasta que se canse. Wellington dijo que era de esperarse de una gran guerrera, y ella debería cuidar de Yuren. Helia decidió seguir su camino, pero el señor le pidió que se quedara unos días más. La chica mencionó que le había dicho a su padre que rompería el compromiso, lo cual era un poco incómodo. Wellington preguntó si vería a Yuren antes de irse, pero Ilia se negó, diciendo que estaba entrenando y que no quería interrumpirlo. El día pasó, y Yuren se preguntó por qué su padre lo había llamado. Sacudió la cabeza preguntando quién era Asterisco, y el protagonista no entendió la pregunta. Wellington se rió diciendo que era una broma, y que Yuren realmente había trabajado duro, pero quería saber si Yuren sabía por qué había sido convocado. Yuren preguntó si se trataba del comienzo de su entrenamiento nocturno. Wellington dijo que tenía razón, y que también se había vuelto ingenioso. Ahora aprenderás la habilidad con la espada de la familia Rox, declaró el protagonista. Luego llamó al marqués diciendo que tenía algo nuevo que contarle. Su padre preguntó sobre las artes de lanzamiento, ya que Yuren quería aprender eso en lugar de la habilidad con la espada. El protagonista confirmó la información, y Wellington respondió que era inaceptable. Tales habilidades de lobo eran utilizadas por bandidos. Con esa técnica ni siquiera te acercarías a ganar la armadura de un caballero, o derrotar a un monstruo de bajo nivel, como un Borak. Yuren entonces sugirió que hicieran una apuesta sobre si podía cazar un Borak con una daga. Si Wellington estaba tan seguro, deberían apostar por ello. Su padre suspiró diciendo que estaba siendo innecesariamente terco. La hoja de un guerrero necesitaba aura para destruir las escamas de un Borax. A menos que hayas practicado el lanzamiento durante 100 años, nunca podrás perforar las escamas de un Borax. El protagonista dijo que en ese caso, su padre debía estar seguro de su victoria, así que deberías hacer una apuesta conmigo. Su padre lo llamó imprudente, y dijo que aprovecharía esta oportunidad para aplastar por completo su terquedad, preguntando cuáles eran las condiciones para la victoria. Yuren respondió que si derrotaba a un Borak con su daga, él gestionaría su propio entrenamiento, y si fracasaba, haría lo que su padre le ordenara. A medida que pasaba el día, el protagonista pensó que era bueno que Aaron no hubiera informado de su entrenamiento, y la verdadera prueba sería... Mañana se preguntó cuántos intentos le tomaría perforar unas escamas de Borax, por si acaso comería algunas hierbas venenosas esta noche, y elevar su miríada cuerpo divino de veneno. A 3 estrellas se giró, cuando escuchó un ruido. Aaron llamó al joven maestro, anunciando que ella estaba allí. Para entregar el mensaje del marqués mañana al mediodía la ubicación será el primer centro de entrenamiento. Preguntó si incluso Asterisco sabía sobre la apuesta, y Aaron respondió que no solo ella, sino que toda la finca ya estaba al tanto. Gracias a eso, todo el lugar estaba estallando de risa. Todos hablaban de cómo el joven maestro se orinaría de miedo o huiría cuando viera un Borak, pasándolo en grande discutiéndolo. Después de todo, el joven maestro seguía siendo el enemigo público. Número 1, Yuren. Dijo, en ese caso, toda esta gente estará observando mañana. Aaron confirmó diciendo que el marqués no se detendría ahí, y el centro de entrenamiento estaría completamente lleno. El joven gruñó que era el precio de la fama, pero quería saber qué pensaba Aaron que pasaría a la chica. Dijo que probablemente sería el día para que el joven maestro brillara. Su miríada técnica de cuerpo divino de veneno alcanzó 3 estrellas, y llegó la gran hora de la prueba. La gente vitoreó gritando ya sea en contra o a favor del joven maestro. Aaron dijo que era verdaderamente vergonzoso. Su padre comenzó el evento preguntando si su hijo estaba listo. El joven confirmó, pero mencionó que había una gran audiencia. Wellington dijo que solo se lo había dicho a su mago, pero de alguna manera la noticia se había extendido a todos. Deberías intentar no avergonzarte de ello. El mago anunció que comenzaría y usaría su magia de invocación de bajo rango. Yuren pensó. Finalmente, vería magia con sus propios ojos. Un rayo cayó repentinamente sobre el campo de batalla con una criatura, tomando forma en medio del humo. El protagonista pensó,
Había algo aún más increíble que eso, ver un monstruo que había creado como autor justo enfrente de él, un Borak, un monstruo marino, de 1.5 metros de altura. La gente pensó que no deberían mirarlo. Era aterrador, el protagonista estaba impresionado. Así era exactamente como se veía este monstruo. El Borak era algo que se le había ocurrido mientras comía sashimi de pescado púrpura y estaba lleno de ideas para monstruos. Si no fuera por sus piernas y brazos incluso, sería un poco lindo. El monstruo cargó hacia el joven. Yuren simplemente notó el ataque y esquivó moviéndose hacia la espalda de la criatura. La gente estaba impresionada, y el señor dijo que aún no había terminado. El Borak se giró completamente desconcertado. El protagonista pensó que simplemente había cargado sin siquiera pensar, pero no era tan rápido como había imaginado. Primero vería lo duras que eran sus escamas sacando una daga. Entonces notó algo diferente. Había un objetivo como una marca que indicaba un punto débil en la criatura. El protagonista decidió intentar balancear su brazo para lanzar la daga. Su canalcó en la hoja golpeando el punto débil de la criatura. El Borak sintió repentinamente un dolor agudo cayendo al suelo derrotado, impidiendo cualquier entretenimiento adicional para la audiencia. El protagonista gruñó. Pensando que había caído de un solo golpe, la gente estaba impresionada. Y el humano Wellington estaba completamente impactado. Todos gritaron a favor del joven maestro, diciendo que realmente lo había hecho. El joven maestro había derrotado al Borak. Y fue tan genial que lo aplaudieron. Hasta que una voz gritó Yuren Yubrat, cuestionando cómo diablos lo había hecho. El protagonista dijo que había apuntado cuidadosamente y golpeado el lugar. Correcto, su padre se quejó de que no podía aceptar esto, porque un Borak había sido derrotado por una simple daga, y eso era imposible. El protagonista cuestionó si el gran marqués Rox se retractaría de su palabra a su mago. Llamó al marqués, diciendo que debajo del brazo del Borax había un punto sin escamas, y el joven maestro lo había golpeado. Wellington se quejó de que era pura suerte. Pero el protagonista dijo que una apuesta seguía siendo una apuesta. Su padre pidió solo una ronda más, ya que agregaría otra promesa. En cambio, si ganaba esta vez, lo que pidiera garantizaría un deseo, pero si perdía tendría que volver y aprender esgrima como acordaron, y el protagonista estaba emocionado por ello. Su padre dijo que esta vez su oponente sería un caballero, no un Borak. Preguntó si aceptaría el desafío. Ahora el protagonista dijo que sí y que no le importaba. Pensó todo lo contrario porque esta era su oportunidad. Se enfrentaría al comandante de los caballeros Kerox, preguntándose si esta podría ser su oportunidad para romper la arrogancia de ese tipo. Pero aún quería conservar su veneno, y debería dejarlo ir por ahora. Wellington dijo que un caballero completamente entrenado ciertamente sería demasiado para él, así que pondría un aprendiz en su lugar, y eso sería lo suficientemente justo. El protagonista lo pensó preguntándose si podía elegir al caballero. Eligió a Clyde como su oponente. El hombre caminó hacia la arena con su espada en la espalda. Entonces dijo que el marqués lo había llamado y Wellington comentó que parecía muy confiado y iba a darle una tarea a Clyde. El aprendiz aceptó, diciendo que cumpliría cualquier orden de su señor. Le dijo que enderezara a ese chico y Clyde se dio la vuelta al joven maestro, simplemente lo saludó, dejando al aprendiz de esgrima completamente desconcertado. Wellington preguntó qué pasaba y si no confiaba en que podía hacerlo. Clyde lo negó, afirmando que haría lo que se le ordenara el protagonista. Le dijo que no se preocupara demasiado y solo lanzara 3 dagas. Y si Clyde bloqueaba las 3, podía reclamar la victoria. Wellington cuestionó si veía la arrogancia del chico, e insistió en que le enseñara una verdadera lección. Esta vez Clyde preparó su espada. Y el protagonista rodeó la arena. Los caballeros le dijeron que si perdía, no cenaría esta noche, y tendría que correr 100 vueltas alrededor de los campos de entrenamiento. Una persona en la audiencia con voz femenina dijo que el joven maestro podía hacerlo. Pensé que quienquiera que fuera estaba animándolo Clyde. Entonces llamó al maestro anunciando que estaba listo. Y Yuren también se giró, preparó su primera daga con la intención de empezar apagando las luces. Pero notó algo extraño. En comparación con su pelea anterior con Borak, Clyde tenía muchas más aberturas. Si acertaba en una de esas, podría acabar con él. No dejaría que eso sucediera. Así que lanzó su primera daga. Simplemente avanzaría directamente. Clyde dijo bien, e intentó defenderse con su espada. Se vio obligado a retroceder unos 4 pasos. Debido a ello, la gente se preguntó qué era ese sonido. Parecía una explosión de cañón. Wellington le dijo que esperara, y notó que la daga caía al suelo. La recogió, preguntándose cómo tal poder podía provenir de una daga ordinaria. Clyde tembló de miedo al ver su espada perforada. El protagonista le preguntó si ya había calentado. Como había visto lo que pasaba, si bajaba la guardia, le advirtió que estuviera preparado, porque esta vez lanzaría todo lo que tenía, emanando una presión que hizo temblar al caballero en entrenamiento. El protagonista pensó que incluso después de todo esto, Clyde seguía siendo un personaje principal, no perdería de esta manera. Y Yuren decidió que era el momento, preparando su daga para un ataque directo. Esa tremenda explosión ocurrió una vez más acercándose la noche. Clyde intentó contraatacar con su espada larga,
Pero una inmensa y estruendosa colisión llenó la arena. Cuando el humo comenzó a disiparse, la gente miró asombrada. El marqués no podía creer el resultado. Clyde había caído de rodillas. Temblaba de miedo ahora con su espada rota, en 2 pedazos. Entonces la dejó caer dejando al marqués Wellington sin palabras. Llamó a Yuren diciendo que necesitaban hablar a solas. El protagonista dijo que el combate aún no había terminado. Quedaba una daga y el marqués cuestionó esto, ya que eso había sido suficiente. Pero Yuren decidió que se lo preguntaría directamente a Clyde. Llamando a Clyde para que levantara la cabeza, llamó a su joven amo. El protagonista preguntó si terminaría la batalla así, y si alguien que quería convertirse en caballero aceptaría tal humillación, ya fuera victoria o derrota, debería blandir su espada hasta un final claro, porque ese era el camino de un caballero. Entonces gritó que le preguntaría a Clyde una. ¿Vesmash? Si iba a rendirse así, el caballero murmuró un poco llamando al joven amo, pero exigió que le trajeran una nueva espada para usar. Levantándose y emanando energía, declaró que no retrocedería de esta manera. Los caballeros estaban asombrados. Y el marqués se preguntó cómo un novato podía despertar su aura así. Yuren pensó que como era de esperar. En este punto de apertura, la habilidad berserker de Clyde se manifestó. Ahora podía probar técnicas de nivel superior. Los oponentes se miran fijamente durante unos segundos. Clyde llamó al joven amo diciéndole que lanzara su daga Wellington. Negó interiormente la situación. Para que tal aura se manifestara, era un talento al nivel de un caballero de alto rango. Preguntándose qué haría Yuren, el protagonista simplemente respondió que era bueno. Tomando su última daga y poniendo toda su fuerza en ella, la lanzó de una manera completamente torpe hacia el hombre. Clyde se preguntó qué era eso y por qué era tan lento esta vez, gritando que solo estaba jugando con él. Entonces intentó cortar la daga, pero simplemente se desvió de su espada. Estaba desconcertado, y Wellington se dio cuenta de la situación. Al ver este estado, la daga estaba incrustada en el costado de Clyde, acercándose a perforar sus huesos, causando un gran dolor al caballero. Cayó al suelo. La gente se preguntó qué era eso. Era tan lento. Clyde debería dejar de exagerar. Pensaron preguntándose si estaba yendo suave solo porque era el joven. Amo, el protagonista pensó. Debe haber más fuerza interna incrustada en ella. Esta vez causando un dolor intenso, su padre llamó a Yuren, haciéndole saber que hablarían más tarde, porque había ganado la apuesta hoy. El protagonista esbozó una sonrisa. Clyde sufría por la herida en su hombro, pero el protagonista lo tocó, diciéndole que esperara un momento. Usando la absorción de energía, Clyde notó que el dolor se desvanecía. Le agradeció al joven amo por ello, y Yuren dijo que no era nada. El caballero pidió su perdón. Explicó que al principio, cuando la daga voló tan lentamente, pensó que el joven amo lo estaba subestimando, pero no era eso en absoluto. Era una técnica precisa. Ni siquiera un maestro podría adquirir tal técnica en tan poco tiempo. Así que debió haber estado ocultando su verdadera fuerza. Preguntó si había alguna facción secreta apuntando a la familia del marqués. Y si esa era la razón por la que había estado ocultando su fuerza. Hasta ahora no era de extrañar que pareciera extraño que solo el joven amo se hubiera quedado atrás. Era un noble sacrificio. Yuren pensó que a este tipo siempre le encantaban las teorías de conspiración. Clyde, mientras tanto, dijo que el joven amo había mostrado una actitud encomiable cuando luchó contra la organización secreta. Si alguna vez necesitaba a Clyde, solo debía preguntar al protagonista. Se preguntó cuándo su favorabilidad se había vuelto tan alta. Así que aceptó diciendo que se encontrarían de nuevo más tarde, pensando que Clyde era un simple berserker, con una buena naturaleza. Clyde le dijo que confiara en él porque correría la voz de que el joven amo nunca fue basura, y se aseguraría de que todos escucharan los rumores. Mantenerse cerca de Clyde podría ser útil, ya que algún día podría completar misiones solo, y eso sería beneficioso. Aaron dijo que el joven amo había trabajado duro, y Yuren le dio las gracias. Ella habló sobre su última técnica diciendo que nunca había visto algo así. El protagonista dijo que era una nueva habilidad, y preguntó qué pensaba ella. De ello, Aaron dijo que al verlo su mente divagó sobre cómo habría perdido, si se hubiera enfrentado a él sin verlo antes, pero ahora estaba segura de que podría bloquearlo el protagonista. Pensó que estaba fanfarroneando, y entre sus habilidades poseía el rasgo del espejo de la mente tranquila que era raro y poderoso. Aaron respondió que había estado entrenando como caballero desde que era niña, y si no hubiera bajado la guardia se habría convertido en caballero. Preguntó si estaba satisfecha con cómo estaban las cosas. Ahora Aaron no entendía por qué la pregunta era tan repentina. A medida que avanzaba el día, Wellington descansaba en su oficina. El protagonista entró en la habitación preguntando por qué el marqués lo había llamado su padre. Dijo que solo somos nosotros. Cuando solo somos nosotros dos, puedes llamarme padre. Esta formalidad está matando el ambiente. Yuren simplemente aceptó, permaneciendo desconcertado su padre. Preguntó qué era exactamente esa técnica que usó ayer, porque incluso después de buscar en los libros, nunca había visto un movimiento tan extraño. Solo había estado entrenando durante un mes, y no importa cuán raro pueda ser un genio. Aprender una técnica por cuenta propia era imposible. Exigió saber qué pasó y le dijo que dijera la verdad. El protagonista pensó que podía revelar eso, pero tenía algo bueno.
Preparado, anunció que había encontrado un libro y su padre preguntó sobre él. El joven confirmó explicando que mientras caminaba por la biblioteca estatal buscando manuales, se había topado con un libro preguntándose quién dejó el libro en el suelo. Apoyó la espalda contra la pared. De repente, un libro cayó de lo alto de la estantería polvorienta. No tenía título en la portada, solo un extraño símbolo grabado. El protagonista no le dio mucha importancia y abrió el libro. Una luz estalló, incrustando algo directamente en su mente. Entonces el libro se desvaneció por completo. Aaron dijo que esto significaba que era un tom mágico. El protagonista, Tom, asintió. Reflexionó que un tom mágico era una regla autoimpuesta que poseía el poder de un gran mago. Para transmitir sus técnicas, el Lord declaró que el tom mágico funcionaba de esta manera. E incluso si no sabías cómo, podría haber sido traído por sus antepasados. Encontrar este libro fue un golpe de gran suerte para él. El protagonista decidió que consideraría esto una ganancia inesperada. Su padre se levantó, declarando que una promesa era una promesa, y ya no le obligaría a aprender esgrima como gesto adicional por su promesa. Debería declarar lo que deseaba. El protagonista llamó a su padre con voz calmada. Dijo que le gustaría el puesto de heredero, dejando a Wellington conmocionado. Sin embargo, si hacía esto, su padre no podía garantizarlo. Wellington pensó por un momento y dijo que, con su autoridad, podía. El protagonista cuestionó por qué parecía tan incómodo, porque si se convertía en sucesor sería un problema para él, ya que muchos se opondrían a la casa marqués, especialmente la joven dama, que causaría una gran agitación, así que esta vez haría una concesión. Su padre le preguntó sobre ello, pero rápidamente aceptó y le dio las gracias. Yuran pensó que, en cualquier caso, no tenía interés en el puesto de sucesor. Si se convertía en el sucesor, estaría atrapado con el marqués todo el día recibiendo educación relacionada con la gestión del Estado. En cambio, quería usar el tiempo para mejorar sus habilidades en los 4 cielos del clan Tang, y viajar por el mundo para obtener oportunidades. Wellington le dijo que declarara algo más que deseara, y el protagonista dijo que quería formar su propia orden de caballeros. Quería a Aaron, actualmente su mayordomo, y a Clyde, que se había batido en duelo con él antes, como sus 2 caballeros. Su padre respondió que no era tan difícil como el puesto de Harris, y Aaron también era un talento precioso, por lo que sería un desperdicio mantenerla como mayordomo. Debería hacer lo que deseara, y Yuren simplemente le dio las gracias. El Lord le preguntó sobre su mayordomo, ya que no quedaban muchos actualmente. Yuren respondió que había alguien llamado Perú trabajando en la cocina y quería usarlo como mayordomo, pero agradecería que el marqués asumiera la culpa para darle esta oportunidad. Wellington preguntó si algo estaba pasando, y Yuren respondió que lo explicaría más tarde. Su padre simplemente aceptó con un suspiro. El protagonista pensó que su padre parecía confiar en él y ni siquiera hacía preguntas. Pensándolo bien, no tenía idea de cómo había crecido su favorabilidad. Tal vez porque era su hijo. Fuera, el protagonista anunció que, a partir de hoy, los 2 eran miembros de su exclusiva orden de caballeros. Por ahora, debían entrenar duro durante los ejercicios prácticos. Y también dar la bienvenida a su nuevo mayordomo, Perú, quien solo les pidió que lo cuidaran. Aaron observó en silencio recordando. Cuando ayer tenía una pregunta para el joven maestro, había querido saber por qué pondría a alguien llamado Perú en su lugar como mayordomo. El protagonista se rascó la cabeza y respondió que era un espía, enviado por el comandante Kurox del Águila Blanca, y la señorita Keina. Aaron dijo que, incluso si fuera cierto, no podía confiar en él cerca como mayordomo. El protagonista respondió que Perú ahora solo escuchaba sus órdenes. Clyde le dijo al joven maestro que tenía una pregunta. Aaron respondió que estaba bien y le dijo que adelante. El aspirante a caballero respondió que, incluso con solo 2, ya era una orden de caballeros. Pero debería tener un jefe o comandante. Originalmente, el jefe era el que tenía habilidades superiores, pero Aaron era delicada y pequeña, y no parecía fuerte. Así que él debería ser el jefe, y el protagonista respondió que tenía razón. El caballero más fuerte debería ser el jefe. Así que, a partir de ahora, estos 2 deberían tener un combate. Solo pasaron unos segundos, y Clyde admitió la derrota con Aaron, sosteniendo su espada cerca de su cuello. Ella dijo que sus patrones de ataque eran demasiado simples y necesitaban mucha mejora. Para no renunciar a sus preparativos, Clyde aceptó y dijo que tendría en cuenta ese consejo. El protagonista simplemente aceptó y declaró que con esto, la líder de esta orden de caballeros se decidía que fuera Aaron, y la aplaudió junto con Perú. Perú anunció que prepararía la cena primero, y así pasó el día. El joven pensó que estaba lo suficientemente lejos, pero aún podía sentir energía y debería probar su nueva técnica usando energía interna, no voz, para crear ondas de sonido y enviarlas a las mentes de sus objetivos. Una técnica utilizada a menudo en historias de wuxia. Luego llamó mentalmente a Perú. Perú respondió al joven maestro, dándose la vuelta, pero notó que no estaba cerca. El protagonista repitió su nombre varias veces, dejando a su mayordomo completamente desconcertado y asustado. Yuren cuestionó por qué parecía tan sorprendido.
y Perú se quejó de que se estaba volviendo loco, queriendo saber si era algún tipo de magia negra. El protagonista respondió que era un tipo de comunicación. Perry dijo que, tal como pensaba, no solo estaba afectado por el veneno. Había oído que los magos negros podían usar ambos, así que el joven maestro era algo de ese tipo. El protagonista se quedó desconcertado y le dijo que pensara lo que quisiera. Quería saber si el veneno que pidió la última vez estaba listo, y Perú confirmó que la mente de serpiente, un veneno extraído de 100 serpientes venenosas, estaba listo. El protagonista le dijo que se asegurara de poner mucho veneno en la sopa de celebración. Perú tembló de miedo al escuchar esto, pero aceptó diciendo que entendía. Al día siguiente el protagonista abrió los ojos después de meditar. Suspiró profundamente una vez más pensando que todavía estaba en 3 estrellas, y su energía interna no estaba creciendo como había esperado. No sabía cuánto tiempo pasaría hasta la crisis mundial, así que no tuvo más remedio que abandonar el dominio del marqués. Por ahora, fue al estudio de su padre y anunció que planeaba irse. Wellington le preguntó sobre esto, ya que había pasado un tiempo desde que se fue y debía estar pensando en algún pueblo en los Marqueses. El protagonista confirmó, y su padre preguntó cuántos días estaría fuera. Le divirtió que fuera a ir lejos, pero no necesitaba revelarlo, así que dijo que estaba pensando en una semana. Su padre dijo que entendía ya que había estado entrenando duro, y preguntó a quién quería como escolta. El protagonista respondió que particularmente no necesitaba uno, dejando al Lord desconcertado. Le dijo a su hijo que fuera consciente de su posición, ya que era el hijo mayor de Marcus Rox. El protagonista respondió que iba a un pueblo cercano, así que era extraño tener una escolta. Wellington gritó que todavía no sabía lo difícil que era el mundo y que podría haberse vuelto fuerte por el entrenamiento, pero tenía miedo por el veneno. El protagonista pensaba que los venenos no funcionarían con él de todos modos, pero parecía que sería difícil persuadir a este hombre, así que declaró que haría lo que le pedía su padre. Luego preguntó cuándo partiría. El protagonista respondió que sería en unos 2 días, y Wellington decidió que prepararía la escolta en su habitación. Juren pensó que una escolta sería inútil, ya que planeaba escabullirse mañana. Al caer la tarde de ese día, el protagonista llamó a Perú a su habitación y le informó que se iba de viaje. Pero no tenía dinero y le pidió que trajera algo. Perú debía tener el dinero que Crocs le dio para comprar pociones caras. Preguntó si Perú no planeaba entregarlo. Perú lo negó y dijo que era un honor, así que lo traería de todos modos. El protagonista preguntó si tenía algo más también, porque había visto que Perú tenía una bolsa de subespacio, cuando trajo hierbas venenosas la última vez. Este era un objeto común en las novelas de fantasía que podía contener fácilmente 1 tonelada. Perú dijo que se lo entregaría al joven maestro, aunque muy a regañadientes. Juren aceptó y le dio las gracias, ya que ya no necesitaría una mochila. Pero, independientemente, le dijo que tomara algo que mostrara su medicina falsa. Dijo que era un antídoto para 1 mes para su veneno. El protagonista dijo que, dado que Perry estaba haciendo un buen trabajo, contaba con él en el futuro, y si continuaba, le daría la cura completa pronto, dejando a Perú animado. Al día siguiente, cerca del amanecer, Juren sabía que tenía que irse sigilosamente, ya que se suponía que tenía una escolta. Se movió por la mansión con extrema facilidad. El joven pensó que, como era de esperar, no había nadie alrededor. Un jardinero notó al joven maestro y lo saludó porque se había despertado muy temprano hoy. El protagonista simplemente lo reconoció, pensando que sentía mucho poder emanando de este jardinero de pulgar verde de aspecto benevolente. Decidió usar el ojo de su creador, pero se sorprendió por lo que leyó. Durante el resto del día, el protagonista notó que era su primera vez lejos del castillo del marqués. Al salir de él, notó algo diferente. La torre de la magia. Un mago en una mesa notó al joven y le preguntó cómo podía ayudarlo. Juren respondió que le gustaría usar el portal. El mago preguntó si lo había usado antes, y el protagonista lo negó. El joven recepcionista le informó que ofrecían un sistema de millas, y el protagonista reflexionó que era como los aviones. El mago preguntó su destino. Juren respondió que era el castillo Azu. El recepcionista notó que estaba bastante lejos, y entendió que la tarifa sería de 50 de oro. Después de pagar, necesitaría firmar el pasaporte. El protagonista pensó que era caro, como era de esperar, pero era bueno que Perú tuviera mucho dinero por ahora. Usó un apodo Polian, el que usaba en los juegos. El mago le pidió que lo siguiera. Le dijeron que entrara en la habitación cuando escuchara un golpe. Significaba que había llegado. El protagonista entró, reflexionando que era un arreglo bastante hermoso. De repente, un rayo golpeó la parte superior del castillo. Juren no entendió, pero un hombre anunció que había llegado y podía salir, dándole la bienvenida al castillo Azu. Juren preguntó cómo ya estaba allí, ya que no había sentido nada. El mago respondió que usar el portal era cómodo, un punto de orgullo para los magos. Juren reflexionó sobre este sentimiento. Se preguntó si había incluido una sensación tan cómoda en su historia.
Pero el mago instó al cliente a usar sus servicios nuevamente y que tuviera un buen viaje. Las puertas se abrieron y el protagonista se encontró cara a cara con un lugar completamente nuevo. Este era el Castillo Azu, quizás porque era una región oriental diferente del dominio del marqués. Los estilos arquitectónicos eran distintos. Además, había mucha gente alrededor. Primero encontraría un callejón de herreros. Preguntando a un residente por información, siguió un camino hacia una pequeña casa en un callejón. Juren reflexionó que había estado buscando durante un tiempo, pero no pudo encontrar al herrero unicornio. El cielo ya estaba oscureciendo. Este era el último lugar que necesitaba revisar. Pronto una espada yacía sobre un yunque, y un herrero la martillaba para darle forma. El protagonista preguntó si había alguien allí. El herrero vio al nuevo cliente y el protagonista confirmó, pero tenía una pregunta entre los herreros y quería saber si el herrero conocía a alguien llamado el herrero unicornio. El hombre respondió que no conocía a ningún herrero con ese nombre por aquí. Juren se preguntó si había venido al lugar equivocado, pero el herrero dijo, independientemente, ese es el nombre que planeo usar para mi tienda pronto. Juren usó el ojo de su creador en él, viendo que su nombre era Geranox, y poseía el rasgo de crear armas demoníacas. El protagonista se dio cuenta de que había encontrado el lugar correcto. Preguntó si podía mirar las armas que estaba vendiendo. El herrero le dijo que podía ir por ese camino para echar un vistazo. Juren examinó todas las armas y armaduras en la pared, preguntando cómo iban los negocios. El herrero parecía confundido, explicando que, dado que su tienda estaba al final del callejón, y sus habilidades no eran increíbles. Incluso, si los clientes venían ocasionalmente, generalmente solo miraban y se iban. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría mantenerlo. El protagonista reflexionó que era interesante. El equipo allí no era ninguna broma. Vio el estoque del espíritu del viento que aumentaba el ataque y la velocidad de movimiento, y también la espada larga del espíritu del fuego que aumentaba la fuerza y la resistencia. Luego preguntó si Girenox los había hecho él mismo. Girenox respondió que sí, pero cuando los terminó, resultaron ser grandes fracasos. Una vez elaboradas, las espadas se volvieron anormalmente pesadas. Incluso un hombre fuerte no podía levantarlas, así que nadie decidió comprar esas armas. Jiren pensó que era porque manos indignas habían tocado las hojas. Si la persona adecuada la sostenía, el poder de la espada se despertaría. Todavía no sabía cómo funcionaba la verdadera voluntad, así que anunció que tomaría esas dos espadas. Geranox respondió que eran piezas fallidas, pero el protagonista dijo que eran perfectas para dárselas a Aaron y Clyde. Reflexionó que no era el tesoro que estaba buscando. Independientemente, preguntó si tenía armas muy oxidadas. El hombre no entendió. El protagonista luego le mostró una caja llena de herramientas viejas. El herrero dijo que era extraño que pidiera armas oxidadas. Acababa de apartarlas para venderlas más tarde. Estas cosas no se usarían de todos modos. El protagonista puso su mano en la caja, diciendo que esto era exactamente como lo había imaginado. Geranox notó el arma y respondió que él había hecho. Ya estaba en el almacén cuando llegó. No tenía idea de dónde venía. Consideró tirarla a la basura como desecho, pero se lo quedó. El protagonista respondió que también quería la daga, y Geranox se sorprendió. Dijo que como solo elegía armas defectuosas, solo debía pagar 2 monedas de oro, y la daga sería un regalo. El protagonista pensó que era una ganga. Si la verdadera naturaleza de estas armas se revelara, no podría comprarlas por menos de 200 monedas de oro, pero más que eso, era al herrero a quien realmente quería. Así que repitió que al negocio de Geranox no le iba bien y se ofreció a cerrar la tienda para que se convirtiera en su herrero privado. Geranox dijo que era muy repentino y que no sabía cómo responder. No estaba en contra de cerrar, pero era demasiado abrupto. El protagonista decidió que primero se presentaría. Era la lanza invencible que custodiaba el sur. Rocas de Juren de la casa Rox. Geranox se sorprendió al escuchar el nombre del joven maestro marqués. Luego se arrodilló pidiendo el perdón del señor, ya que nunca imaginó que vendría a un lugar tan humilde. El protagonista le dijo que se levantara. Geranox respondió que no era necesario, que estaba cómodo así y que podía hablar libremente. El protagonista aceptó, pero aún insistió en que debía levantarse, pensando que no podía escapar de la mentalidad feudal. Geranox preguntó por qué querría emplear a un pobre herrero como él. El protagonista respondió que era por su talento especial. El herrero dijo que no tenía tal cosa. Su maestro lo entrenó duramente todos los días. El protagonista reflexionó que parecía haber sido entrenado en un estilo espartano brutal. Luego, dijo que había visitado muchas forjas hoy y había visto varias armas, pero Geranox era diferente. Mostró gran cuidado y dedicación a ellas. Las espadas finalmente fueron elaboradas y sus empuñaduras especialmente fueron hechas meticulosamente, vitales para evitar que la espada se deslizara en la batalla. Viendo su dedicación, creyó que Geranox algún día despertaría un don verdaderamente especial. El protagonista se preguntó si realmente podría reclutarlo. Geranox respondió que seguiría al joven maestro
pero que realmente no era como decían los rumores. El protagonista preguntó si se trataba de que él era basura. De todos modos, le mostraría al herrero algo divertido. Colocó la yema de su dedo sobre la daga. Luego le ordenó que despertara con su sangre, ya que era la reliquia Ains de 1.000.000 de formas. El arma comenzó a levitar y flotó fuera de la mano del protagonista. El herrero se preguntó qué era eso. Parecía una espada ego legendaria. Yuren pensó que originalmente era el protagonista quien se suponía que debía obtenerla. El sistema preguntó si deseaba formar un contrato de alma con Ains, y el joven procedió con ello. El alma tomó una forma diferente con una especie de voz extraña. Cuestionó qué demonios era esto y quién se creía que era para hacer un contrato con ella. De todos modos, no tienes ningún talento. El protagonista pensó que estaba decepcionado de no sentir maná proveniente de él, pero su forma de hablar era muy arrogante. La espada dijo que esto era molesto. Un tipo como él realmente quiere un contrato. De todos modos, ¿cómo sabes sobre mi encantamiento de liberación? El protagonista respondió que lo había escuchado de un gran profeta, pensando que acababa de inventar eso para que su historia fuera coherente. Ains preguntó cómo el gran profeta había hablado con alguien como él. Y de todos modos debes saber sobre mis habilidades. El protagonista confirmó que Ains era un equipo de forma libre que podía dividirse en un cuerpo primario y secundario, capaz de transformarse en cualquier forma que el usuario imaginara. En la historia original, el protagonista usaba una espada y un escudo. Incluso si el arma secundaria se perdía, simplemente regresaba al cuerpo principal. Ains dijo que probablemente no sabía cómo usarlo, ya que solo podía ser empuñada con maná. Debería rendirse por eso. El protagonista observó en silencio. Comentó que ella era del tipo ruidoso. Señalando el arma, pensó que podía usarla como un anillo. Aaron dijo que estaba caliente y que sentía que se estaba derritiendo, mientras que el protagonista pensó que la energía interna funcionaba bien con el maná. En cualquier caso, llamó a Geranox, preguntando cuánto tiempo quería Geranox quedarse en este lugar. El herrero respondió que 2 días serían suficientes. En 2 días, al anochecer, un protagonista estaba listo para reunirse con él en el parque central del castillo. De camino allí, reconoció una voz. Ella preguntó qué era y por qué estaba allí, dejando al protagonista desconcertado. El protagonista tenía la misma pregunta, pensando que la escena frente al parque central se sentía familiar. Era el mismo lugar donde el protagonista original conoció a Ilia. La chica preguntó qué le pasaba a Yuren, y el joven se disculpó pensando que la historia original había cambiado. Ilia desmontó de su caballo recordándole que le había preguntado por qué estaba allí. El protagonista respondió que estaba buscando un herrero. A ella le pareció extraño, ya que había muchos dentro de la familia Rox. Yuren explicó que deseaba contratar a alguien independientemente. La chica dijo que si se lo hubiera dicho antes, ella le habría ayudado. El protagonista ya había encontrado a una buena persona. Se acercaba. Jurenox gritó: «Joven maestro», preguntando si había esperado mucho. El protagonista lo negó diciendo que llegó en el momento perfecto. Estaba presentando a su prometida, Ilia, cuando alguien interrumpió llamando al líder del equipo. Estaban a punto de partir y querían saber quién era esta persona. Ilia llamó a Musk y presentó a su prometido, Jurenox. El hombre repitió el nombre con miedo en su voz. Dijo que era increíble ver a un miembro de la familia Marquis Rox en un lugar así, identificándose como el comandante de la 5ª división de caballeros de la familia Marquis. Musmalón era su nombre. El protagonista dijo que era un placer conocerlo. Reflexionó que ya sabía lo suficiente sin la explicación completa de Muskme, para decirlo simplemente. Musk era un extra patético con una personalidad aburrida. Mientras Musk y sus caballeros se movían, unos niños bloquearon su camino, pues el protagonista intervino y estalló una pelea. Ilia apareció justo a tiempo deteniendo todo, y así comenzó su relación. Pero la parte importante de esto es que el protagonista acompaña a Ilia en la batalla y la salva de una situación mortal. Pero no puede simplemente encontrar al protagonista de nuevo, así que no tiene otra opción. No puede dejar que pierda la vida. Llamó a la chica y le preguntó a dónde iba. Ilia respondió que, debido a las crecientes oleadas de orcos alrededor del castillo Asu, sus caballeros recibieron la orden de someterlos. El protagonista dijo que tenía un favor que pedir. En esta situación quería ir con él, e Ilia cuestionó su razón. El protagonista explicó que, como alguien en entrenamiento, buscaba experiencia de combate real y deseaba poner a prueba sus habilidades. Ilia dijo que podría ser peligroso, pero el protagonista simplemente aceptó, diciendo que era bueno corriendo. La chica hizo una pausa para pensar, aceptó y ordenó a Sir Mus que proporcionara un caballo. Él trató de argumentar que no iban en un viaje casual, e incluso con los orcos no podían bajar la guardia, especialmente porque no sentía maná de Yuren, y no tenía ninguna obligación ni deseo de proteger a nadie. Ilia llamó a Sir Musk una vez más indicando que era una orden y que debía dejar de hablar y simplemente hacerlo. Musk murmuró su aceptación diciendo que prepararía todo, y si era una orden, simplemente lo haría, emanando claramente una intención oscura mientras miraba hacia atrás.
El protagonista e Ilya se miraron en silencio. A medida que avanzaba el día, comentó que era peligroso y que su prometido debía permanecer cerca. Yuren simplemente lo aceptó, le dijo a Yeranox que se agarrara fuerte y Yeranox aceptó la orden del joven amo. Así, el ejército comenzó a avanzar en la zona de delante. Ilya anunció que ahora se dividirían en grupos de 5 para encontrar la aldea Orc. No debían atacar primero, sino regresar y dar una señal si la encontraban. Entonces se dividirían y ella seguiría ese camino con su grupo. Avanzaron y el día pasó hasta el anochecer. Un soldado comentó que las huellas estaban muy lejos y eran difíciles de encontrar. Estaba oscureciendo y quería saber qué hacer. Ilya dijo que no tenían otra opción por ahora, que regresarían, pero un ruido repentino recorrió al grupo. Era una señal de bengala. Y también había una desde otro camino, repitiéndose en otros lugares. Ilya preguntó cuántas habían visto ahora, en total 5. Pero Yuren pensó que eran 4 y no había contado. El líder decidió ir primero al desierto del noroeste, así que empezaron a cabalgar en esa dirección. Ilya notó algo al llegar cerca. Todos sus soldados estaban sin vida, los miembros de su grupo estaban asombrados incluso, y la armadura se había derretido, y se preguntaban cuándo les había golpeado. Ilya les ordenó que avanzaran hacia la señal de bengala del sur, así que cabalgaron en esa dirección con extrema prisa. Ella notó lo mismo al llegar allí. Todos sus soldados estaban sin vida. Su compañero advirtió que debían moverse rápidamente a la siguiente zona, pero Yuren interrumpió diciendo que no podían ir ahora. Ilya cuestionó esto y llamó al nombre de su esposo. El protagonista advirtió que los orcos estaban cazando a los soldados uno por uno, y en este punto no tienen ninguna posibilidad de victoria, deberían detener la operación, y enviar una señal de bengala para reunir fuerzas allí. Su soldado le dijo que se callara, afirmando que no sabía nada sobre avanzar en tal formación. Afirmó que todo era un desastre, por culpa de un punk como él. Yuren recordó que en la historia original el protagonista también fue acusado. Fue maldecido por los lectores por hacerles comer batatas por eso y ahora sufría de PTSD. Mosk afirmó que Yura no sabía nada sobre batallas, pero el protagonista le dijo que se callara, dejando al soldado completamente impactado. De repente cayó al suelo sufriendo, pero Ilya lo negó. Llamó a su prometido mientras él ordenaba al subordinado que conociera su lugar. Mosk entendió y suplicó perdón mientras el protagonista simplemente observaba. Se volvió hacia Ilya pensando que en la historia original ella no escuchó al protagonista y estaba perdida en sus pensamientos. Ilya le dijo que juzgara por sí misma, preguntándose si realmente era el momento. Ilya concedió que, como él dijo, ella no había pensado con calma sobre la situación. Debían enviar inmediatamente la señal de bengala azul, para reunir a las tropas allí. La señal emanó hacia el cielo poco después, observable en todo el bosque. Ilya descansó con el grupo. Juranox dijo que el joven amo era increíble. Había hecho el movimiento según su voluntad, y el protagonista respondió que no era nada. El herrero dijo que los soldados se reunirían con ellos, pero Yuren dijo que quizás la mayoría de los soldados no podrían venir. Reflexionó por culpa de ese bastardo de Karula que estaba lidiando con ellos. Juranox llamó al joven amo preguntando qué estaba esperando. El protagonista respondió que era una batalla real. Un subordinado corrió en esa dirección y llamó al líder del escuadrón diciéndole que corriera, porque simplemente debía irse ahora. Ilya cuestionó esto y blandió su espada hacia un ruido. Un inmenso grupo de orcos marchó hacia ellos, un ejército abrumadoramente numeroso. Mosk se quejó de que era una cantidad insana de monstruos. Ilya estaba perpleja y se disculpó con Yuren sintiendo que era su culpa que estuvieran en problemas. El protagonista respondió que estaba bien. No perderían sus vidas allí, le aseguró. Ella cuestionó qué haría su prometido. Él llamó a Agnes y dijo que probarían lo que habían practicado durante estos 2 días, usando el cuerpo falso para crear perdigones de hierro negro. La habilidad de 3 estrellas que obtuvo del cuerpo pero no había tenido la oportunidad de probar era la explosión de hierro negro. Entonces lanzó el perdigón hacia ellos emanando una inmensa energía. La bola simplemente golpeó los hachas de los orcos, y empezaron a reír hasta que ocurrió una explosión, y envolvió toda la zona. Los números disminuyeron significativamente con solo el golpe del protagonista. Él agitó su mano haciendo que la explosión de hierro negro regresara pensando que la habilidad de Ana tenía energía con sus habilidades. Los otros orcos decidieron avanzar contra el joven, pero él simplemente lanzó la bola causando otra inmensa explosión en la zona. Ilya cuestionó qué había lanzado. El protagonista dijo que eran esferas de hierro negro y explicaría en detalle más tarde. Sin embargo, el número de orcos había disminuido enormemente. Ilya cuestionó qué estaba haciendo su ejército, porque pueden ganar ahora, es su oportunidad, y deberían derrotar a los orcos restantes avanzando contra las criaturas. Ilya logró separar a uno de ellos. Sus subordinados con mucho esfuerzo lograron atacar al otro. Uno de los orcos que observaba estaba asombrado, pero entonces se encontró cara a cara con una figura rojiza, esta vez mirando hacia arriba con miedo.
La figura entonces agarró su cabeza con su mano. Ilia y su ejército de repente se giraron. Ella cuestionó qué era esta cosa. Era de un tamaño absurdo con esa criatura habiendo explotado al orc. El protagonista pensó que finalmente había aparecido. Ese era Karuta, el legendario guerrero orc. Si pueden capturar a este arrogante hoy, todos perderían sus vidas. Karuta soltó un rugido que atormentó a todos en esa zona. Apoyando su espada en una superficie, saltó hacia Ilia. La chica gritó que necesitaba esquivar, pero su esposo la retuvo preguntando por qué estaba parada. Él la alejó del impacto del ataque. Él dijo que casi habían perdido sus vidas. Ilia estaba horrorizada al ver a sus subordinados sin vida. Karuta rugió mirando al protagonista. Yuren simplemente le lanzó una explosión de hierro negro. Se acercó al cuello del ogro. Entonces detonó como una explosión, pero Karuta permaneció intacto y rugió de nuevo. Murmuró algo mientras caminaba hacia los protagonistas. Erin se preguntó si no estaba funcionando. Su constitución era la de un guerrero orc y su piel era tan dura como el acero. Ilia maldijo al tipo exigiendo cómo se atrevía a derrotar a sus subordinados así. Ella emanó su aura de espada jurando que no perdonaría esto. Y ella cargó con su habilidad a extrema velocidad. Su espada chocó igualmente contra el guerrero orco. Intercambiaron algunos golpes, pero Karuta permaneció inflexible simplemente defendiendo todo. Los subordinados animaron a su líder de equipo diciendo que era realmente genial. Irene pensó que como se esperaba de Ilia, su rasgo de reina de la espada era demasiado poderoso, pero todavía era el comienzo de la novela. Y pensar que era lo suficientemente fuerte como para empujar a Karuta hasta este punto, incluso cortando su armadura y piel. El monstruo se enfureció, realmente golpeado por primera vez llamando la atención de la chica. Soltó un rugido, emanando su aura, e Ilia se preguntó cómo era capaz de eso. Karuta miró hacia un lado y movió rápidamente su espada, obligando a Ilia a bloquear justo como en la historia original. Ilia fue derrotada por Karuta. Los soldados fueron a atender a su líder de equipo. Ilia dijo que era humillante, pero ella no podía derrotar a este monstruo. Necesitaban huir para sobrevivir. Pero el protagonista se adelantó a la batalla. El orc llamó a Yuren en su lengua bestial. Mientras tanto, el protagonista simplemente apretó su daga, preparándose para lanzarla, lanzó su explosión directa a la criatura. Karuta fácilmente apartó el ataque. Yuren pensó que la daga lanzada con una explosión directa fue destruida con un simple golpe. Tal como esperaba, el monstruo advirtió de nuevo intentando comunicarse con el protagonista. Pero entonces se confundió notando algo, porque en la hombrera de su armadura había restos de la explosión de hierro negro, causando una inmensa reacción en cadena. Karuta fue herido por el golpe, inutilizando su brazo derecho. El protagonista dijo que el primero que lanzó era falso. Karuta había estado demasiado ocupado, bloqueando el golpe directo. Para darse cuenta del que estaba detrás de él, su piel podría ser de acero. Pero parecía que todo su cuerpo no lo era su punto débil. Seguía siendo la grieta en su armadura, así que no podía simplemente lanzar cosas. Allí el golem tembló de miedo ante los planes del protagonista. Entonces cargó contra él con fuerza instintiva. Intentó un corte horizontal, pero Yuren logró esquivar el monstruo. Intentó atacar varias veces más, pero siempre fue evadido. Yuren movió su daga, preguntando qué pretendía hacer justo. Entonces, otra explosión golpeó a la criatura. El protagonista dijo que solo tenía miedo de esto, pero no tenía intención de dejar que lo capturara fácilmente. El orco se giró para mirar a Heranox. Entonces empezó a caminar hacia el hombre, mientras que el protagonista simplemente gritó que no. Karuta saltó hacia el herrero. El protagonista maldijo la situación y liberó su energía interna. Tenía que salvarlo de alguna manera. Vertió tanta energía interna como pudo en sus pasos del tesoro dracónico. El monstruo intentó golpear al herrero, pero el protagonista interceptó con una velocidad que dejaba rastros. Esa explosión golpeó el suelo con fuerza, y Karuta se giró. Ilia dijo que era imposible. Esa velocidad de ahora era increíble. El protagonista decidió terminar la pelea ahora, y llamó a Ainz una de las armas ocultas de alto nivel de los 4 cielos del clan Tang. Era la mariposa de flor. Entonces la lanzó al orc usando un disparo curvo. La mariposa voló lentamente hacia el orco, se movió con gracia y delicadeza. Ilia lo llamó un golpe hermoso. Mientras que el orco temblaba de miedo, intentó apartar la mariposa con su espada, pero esquivó todos los ataques, hasta que la mariposa atravesó su defensa y tocó su pecho haciendo gritar al orco como nunca antes en su vida, causando una explosión final. Yuren observó un poco aprensivo, y Alilla estaba atónita. El protagonista no estaba seguro, pero con tanta potencia infundida en la mariposa de flor sangrienta, era más que suficiente para perforar al guerrero orco. Fue realmente abrumador. Musk dijo que cayó y ganaron la batalla. Ilia se giró diciendo que aún no había terminado. Todavía quedaban orcos más pequeños. Ordenó a su ejército que los rematara. Yeranox agradeció al joven maestro por salvarlo, y el protagonista reflexionó que la primera batalla real había concluido con seguridad esa noche en el campamento del ejército. El protagonista le preguntó a Elliot si estaba herida.
Ella respondió que no estaba bien, pero como estaba en deuda con él, no podía quejarse el protagonista. Dijo que estaba bien si ayudaban. Y era natural dado lo que ella preguntó antes. Él no entrenó en esgrima sino en equipo oculto. Dejando a la chica desconcertada, el protagonista lo confirmó como la esfera explosiva. Y la mariposa al final eran sus armas ocultas. Le pareció increíble. Era increíblemente poderoso. Yuren reflexionó, le costaba aceptar. Estaba seguro de que había pasado toda su vida pensando que la espada era la mejor arma. Pero sus horizontes se acababan de expandir. Un caballero informó a la capitana de que había preparado una bolsa mágica, y le aceptó diciendo que podrían no ser capaces de encontrar todos los cuerpos ahora, pero al menos deberían llevarse al líder. Hundió su espada en el cuerpo de Karuta. Se levantó comentando que su tamaño era increíble. Si intentaban meterlo directamente en la bolsa mágica, no cabría. Ilia dijo que estaba bien, estaban hechas para proteger. Así que no deberían sentirse mal, pero como estaba cayendo la noche, deberían regresar ahora. Entonces se movieron a caballo mientras Mosk se reunía con la capitana. Ella preguntó dónde había estado. La señal de fuego había ocurrido hace mucho tiempo y el hombre parecía desconcertado, y dijo que fueron emboscados por orcos muy lejos, y se retrasaron debido a la pelea y le entendió. Pero quería saber dónde estaban los demás, ya que solo quedaban 2. Mosk respondió que habían sido derrotados, y los orcos eran más fuertes de lo esperado. Pero la capitana exigió ver los cuerpos y ordenó que se los trajeran. Mientras el caballero intentaba cambiar de tema, caminó hacia ella, mientras Ilia seguía dando órdenes. Entonces, anunció que explicaría primero sus posiciones iniciales, hasta que sigilosamente sacó una daga para intentar atacar a Ilia. Pero el protagonista intervino. Mosk cayó al suelo. Yuren dijo que afirmaba estar luchando contra orcos, pero no había ni una gota de sangre verde. En él, estaba claramente colaborando con las criaturas, filtrando información desde el principio. Mosk preguntó cómo se había enterado. Ilia sacó su espada diciendo que así era como funcionaba. El hombre intentó decir que la familia Malone tenía grandes logros sirviendo a la familia Marcus, pero ella simplemente lo descartó como nada. Le dijo que dejara de atacar de nuevo, y así continuó la noche en la residencia noble en el castillo Aizu. Yeranox despertó al joven maestro llamándolo varias veces. Yuren se levantó preguntando qué necesitaba. El herrero dijo que era casi la hora del almuerzo. También la capitana Ilia estaba aquí para verlo. La chica apareció con un vestido negro preguntando si su prometido había dormido bien. El protagonista estaba completamente desconcertado. Cuestionó qué pasaba con ese atuendo. Ilia respondió que Yuren debería ir a su casa. Su padre le había ordenado que lo llevara con él. Y ella preguntó si vendría el protagonista. Pensó que de cerca llamarla la mujer más hermosa del mundo no era una exageración, y él dijo que definitivamente lo haría. Ilia dijo que lo esperaría afuera, y debería prepararse para irse. Yuren empezó a razonar un poco. Notó que su favorabilidad solo había crecido desde que la ayudó una vez afuera. El protagonista llamó a Ilia, y se disculpó por hacerla esperar. La gente de afuera glorificó al caballero de sangre de hierro. Lady Ilia que derrotó con una sola mano al guerrero orco, y la gloria era suya. Yuren pensó que este título le fue dado, porque no se rindió ni siquiera. Cuando se enfrentó a la muerte era lo mismo que en la novela. La gente también gritó que él era Lord Yuren el mago de hierro, y que era extremadamente guapo. El protagonista estaba perplejo por esto, pensando que estos apodos se extendieron a partir de testimonios de soldados. Supuso que lo vieron manipulando esferas de metal, y pensaron que era un mago. Mientras ella lo llamó de repente, dijo que ya lo había mencionado antes, pero estaba muy agradecida por haber sido salvada 2 veces. El protagonista dijo que no necesitaba mencionarlo, era natural. La chica anunció que al amanecer iría al bosque, para recuperar los cuerpos del terrible campo de batalla. Era desgarrador verlos a todos alrededor del bosque. Entonces se dio cuenta de algo. Si no hubiera sido por él ayer, habrían terminado de la misma manera. El protagonista baja la mirada pensativo. Ilia declara que entrenará más duro y se hará más fuerte. Superaría a todos sin excepción, y nunca más sería derrotada. Mientras Yuren piensa que su talento ha florecido de verdad. Los magos prepararon el portal al dominio de Marcus. Ilia dijo que como no estaba lejos, su padre envió magos de la familia. Deberían ir rápidamente, encontrándose en medio del portal. Esos magos comenzaron a conjurar, y se realizó una magia de teletransportación. Yuren y Yeranox quedaron asombrados por esto, y le mencionó que hacía tiempo que no visitaba su territorio. El protagonista pensó que el paisaje cambió en un abrir y cerrar de ojos, sintiéndose un poco mareado. Yeranox preguntó si todas las familias nobles tenían residencias tan inmensas. De todos modos parecía que llamaron al protagonista para una comida. En la historia original, el protagonista solo comía sopa batida del dominio del marqués todos los días, pero hoy finalmente probaría la verdadera cocina noble. El marqués dio la bienvenida a su yerno, diciéndole a Yuren que entrara. Yuren intentó hacer una reverencia, pero el marqués le dijo que simplemente se sentara, ya que no era necesaria ninguna formalidad. El joven simplemente aceptó y se sentó frente a Ilia. El marqués dijo que primero debería agradecerle porque antes de ser su prometido,
Ella era su hija, y estaba agradecido por haberle salvado la vida a Ilia. El protagonista dijo que no era nada del otro mundo, solo algo que tenía que hacer. Entonces les trajeron la comida. El protagonista esperó ansiosamente a que se revelara que era la sopa chirín especial de la familia del marqués. El marqués dijo que, al igual que la familia Rox, tenían su receta secreta, y su tradición era comer chirín después de una batalla. Así que por favor, disfrútelo. Y Yuren le agradeció la comida, tratando de convencerse de que era capaz. De repente, mientras comían, el marqués preguntó cuándo planeaban casarse. El protagonista estaba confundido, y el marqués dijo que se trataba de su hija. Yuren pensó que debía ser una prueba. Probablemente le desagradaba al marqués, ya que su afecto era -10 incluso después de salvar a su hija. Así que respondió que se casaría ahora si pudiera, e Ilia se avergonzó por esto. El protagonista continuó diciendo que no era el heredero familiar, y su pasado problemático hacía que la gente lo menospreciara. Para ser digno de Ilia, se cambiaría a sí mismo, y una vez que se convirtiera en heredero, la tomaría como su esposa. El marqués preguntó si pensaba que esto era posible, ya que escuchó que su hermano menor era considerado un genio. ¿De verdad crees que podrías superarlo y convertirte en heredero? Yuren respondió que ciertamente era capaz. El marqués se echó a reír diciendo que realmente había cambiado, tal como decían los rumores, y lo apoyaría, pero cambió de tema mencionando que antes de que llegara Yuren, llegó un mensaje de Wellington. Su presencia ya había llegado a la familia Rock, y alguien le informó a través de la comunicación mágica. El protagonista preguntó qué dijo su padre, y el marqués respondió que deberían comunicarse después de la comida. El protagonista simplemente le agradeció y miró a Ilia mientras comía, preguntándose por qué estaba de mal humor otra vez. En cualquier caso, parecía que había logrado dejar una buena impresión en Marcus. En otra habitación la comunicación comenzó. Un mago llevó el orbe a la casa de los Rock. Luego comenzó a proyectar la imagen del señor. El protagonista pensó que era como un proyector o una videollamada. El joven llamó a su padre y pidió perdón mientras su padre maldecía al mocoso, pero luego preguntó si había resultado herido en alguna parte, y el protagonista lo negó. Wellington cambió de tema inmediatamente queriendo saber si era cierto que había salvado a Ilia y derrotado a un guerrero orco. El protagonista respondió que solo había tenido un poco de suerte. Su padre entendió diciendo que escucharía los detalles a su regreso, y quería saber cuándo volvería a casa. Yuren decidió que regresaría pasado mañana. Su padre le advirtió que trajera a su hermano cuando viniera, dejando al joven conmocionado. El marqués dijo que Yuren se iría temprano mañana, pero sería bueno que se quedara unos días más, y Yuren respondió que quería. Sin embargo, su padre le había encomendado una tarea. El marqués dijo que era una pena, pero le proporcionaría un portal mágico, para que pudiera viajar cómodamente. Yuren suspiró un poco, pero decidió negarse. No importa lo agradecido que estuviera, estaba en un nivel en el que necesitaba mejorar sus habilidades entrenándose a sí mismo, y sería mejor no relajarse con un teletransporte. El marqués dijo que realmente se había convertido en una persona diferente. Estaba emocionado de descubrir cuán fuerte se volvería Yuren, y el protagonista le agradeció. Ilia sonrió ante esa respuesta, y Yuren pensó que debía haberle gustado. Afuera, el protagonista pensó que tenía una razón para no usar el teletransporte de la familia del marqués. Yuran Ogde